La hermana gemela de mi novia se hizo pasar por ella sin que yo me diera cuenta, terminamos juntos, y ahora me está presionando para seguir viéndola o contarle todo a mi novia, quien todavía no sabe nada. Cuando Lina me la presentó en la sala de nuestra casa, me quedé en shock. Eran idénticas. Valeria era como una copia perfecta de Lina, pero con una energía distinta. Desde que me miró por primera vez, sentí algo extraño. Sus ojos brillaban de una forma intensa, como si me conociera de antes. Era una mirada difícil de explicar, incómoda, demasiado directa. Intenté no darle importancia. Después de todo, eran gemelas, era normal que se parecieran. Quizás solo estaba sugestionado. Pero no podía quitarme de la cabeza esa sensación. Valeria me observaba todo el tiempo, no solo con curiosidad, sino con algo más, como si hubiera deseo en su forma de mirarme. Lina no notó nada. Para ella, todo estaba bien. Pero yo ya me sentía inquieto. Esa misma noche, Lina me dijo que debía viajar por trabajo al día siguiente. No era raro, ya lo había hecho antes, y aunque siempre me costaba estar sin ella, no dije nada. Pensé que tal vez me vendría bien un poco de tiempo para mí. Esa noche unos amigos me invitaron a una fiesta. No suelo salir mucho, pero estaba aburrido y acepté. Tomé más de la cuenta. Cuando volví a casa, todo estaba en silencio. La luz del pasillo apenas iluminaba el camino, y el ambiente era raro, casi inquietante. Vi la silueta de Lina en la cama. O al menos eso pensé. Su cabello, su cuerpo, todo parecía ser ella. No me acerqué mucho, no quise despertarla. Me quité los zapatos, me metí a la cama con cuidado y me recosté a su lado. Pero entonces, sin decir nada, comenzó a besarme. Era algo que Lina solía hacer cuando tenía ganas, así que no sospeché nada. Yo estaba borracho, confundido y simplemente me dejé llevar. Todo ocurrió sin palabras, sin preguntas. Yo creía que estaba con mi novia. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono fue lo que me despertó. El sonido del teléfono rompió el silencio de la mañana. Con los ojos aún medio cerrados y la cabeza dándome vueltas, estiré el brazo con pereza para alcanzarlo sin moverme demasiado. Apenas lo vi, el impacto me despertó de golpe. Era un mensaje de Lina. Hola amor. No pude llegar anoche, pero ya voy en camino. Llego hoy mismo. Te amo. Mis ojos se abrieron de par en par. El corazón me dio un vuelco y me incorporé de golpe en la cama. ¿Qué? ¿Cómo que no llegó anoche? Todo en mi cabeza empezó a dar vueltas. Recordé lo que había pasado la noche anterior y sentí que la sangre se me helaba. Giré lentamente para mirar a la mujer que dormía a mi lado, y ella también me estaba mirando. Era Valeria. Con una sonrisa pícara, me dijo. ¿Te gustó, lo disfrutaste, verdad? Me quedé mudo, paralizado. El rompecabezas empezó a armarse solo en mi mente. No había estado con Lina. Había estado con Valeria, y todo había sido intencional. Esto es un secreto, ¿cierto?, dijo con una sonrisa que no dejaba dudas. Mi confusión se convirtió en miedo. No solo me había engañado, me había manipulado. Y entonces llegó la amenaza. Si no sigues viéndome, se lo contaré todo a Lina. Sentí que me quedaba sin aire. Las palabras me atravesaron como cuchillas. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo no me di cuenta? Había estado borracho, confundido, pero aún así, el peso del error era gigantesco. Y ahora estaba atrapado. Valeria no pensaba dejarlo ahí. No me daba opción. Si no seguía acostándome con ella, revelaría todo. ¿Y si Lina lo descubría? ¿Cómo se sentiría al saber que me acosté con su hermana gemela, sin saberlo? Mi corazón latía con fuerza. Estaba atrapado entre el miedo y una sensación aún más desconcertante, no estaba seguro de querer salir de allí. ¿Era solo el chantaje, o había algo más en mí que me ataba a Valeria? Lina llegó esa misma tarde. Y cuando la vi entrar por la puerta, con su sonrisa de siempre, su rostro cansado pero lleno de amor, el mundo pareció detenerse. Me abrazó con dulzura, sin sospechar nada. Yo la rodeé con los brazos, intentando esconder la culpa que me ahogaba. Hola, amor, dijo ella. ¿Cómo estuvo tu noche? Todo bien por aquí, solo un poco de soledad. Pero ya estás aquí, y eso me basta, le dije, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Desde ese día ha pasado un mes. Un mes en el que he seguido viendo a Valeria, cumpliendo con su chantaje. No porque quiera, sino porque no veo salida. Pero ya no puedo más. Estoy al borde del colapso. Lina es la mujer más dulce, más amorosa, más leal que he conocido. Ella no merece esto. Y yo no puedo seguir viviendo con esta mentira. Actualización.
Han pasado 4 semanas desde que escribí esto por primera vez, y todo ha empeorado. Pensé que con el tiempo las cosas se calmarían, que Valeria se cansaría, que encontraría una salida. Pero no. La situación con ella se ha vuelto más oscura. Al principio era simple, acostarme con ella para que no le contara nada a Lina. Pero ahora, ya no se conforma con eso. Y lo peor es que cada día siento que me alejo más de la persona que solía ser. Las cosas han cambiado, para peor. Hace unas semanas, Valeria dio un paso más allá. Me pidió algo que nunca imaginé, dinero. Sí. Me dijo que, si quería seguir evitando que le contara a Lina todo lo que había pasado entre nosotros, tendría que darle una cantidad mensual. No era poco. Lo que pedía era suficiente como para hacerme tambalear. Era como si hubiera pasado de chantaje emocional a chantaje económico. Como si yo fuera su prisionero, y ahora también su cajero automático. Me quedé helado. Todo lo que había temido desde el principio se estaba volviendo realidad. Y lo peor es que no me daba opción. Si me negaba, me amenazaba con contárselo todo a Lina. No le importaba el daño que eso podría causarme, ni el dolor que le provocaría a su propia hermana. Valeria sabía que yo estaba atrapado. Que ya no tenía escapatoria. Y cada vez que intentaba cortar con ella, sentía que me hundía más. Cada día era más asfixiante. Mi mente vivía en un torbellino, y lo único que deseaba era una salida. Quería contarle la verdad a Lina, liberarla de esta mentira, pero no sabía cómo hacerlo sin destruir todo lo que habíamos construido. Dormir a su lado se volvió un tormento. El peso de la culpa me aplastaba. Recuerdo algunos de los consejos que muchos de ustedes me dieron. Díselo. No puedes seguir viviendo con esa mentira. Corta todo con Valeria, aunque eso signifique enfrentar las consecuencias. Tómate un tiempo, sé honesto, pero cuida a Lina. Los leí todos. Los pensé todos. Pero mientras más lo pensaba, peor se volvía la situación. Valeria ya no se conformaba con visitas secretas. Ahora quería dinero, poder, control. Y yo, cada vez me sentía más vacío, más lejos de mí mismo. Hasta que lo decidí. No podía seguir así. No más. La única salida que me quedaba era contarle todo a Lina. No sabía cómo lo iba a hacer. No sabía si perdería su amor para siempre. Pero ya no podía seguir viviendo con esta carga. Han pasado varias semanas desde la última vez que escribí. Me costó mucho sentarme a redactar esto. No porque no quiera, sino porque las cosas han empeorado tanto que me cuesta recordar quién era antes de todo esto. El chantaje, la culpa, las mentiras, me fueron destruyendo por dentro. Y aunque sabía que debía decirle la verdad a Lina, cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Pero ayer, finalmente, sucedió. Lina había preparado una cena especial en casa. Quería celebrar nosotros, pasar un momento bonito juntos. Todo estaba perfecto, la luz de las velas, su sonrisa cálida, esa forma en la que me miraba cuando creía que yo era el hombre que merecía. Pero yo ya no podía fingir más. Así que lo solté. Le conté todo. Desde el principio. Le dije cómo Valeria se había hecho pasar por ella, cómo me había engañado aquella noche, cómo me sentía atrapado y cómo me chantajeó después. Le conté que me había amenazado con destruirnos si no seguía viéndola, y que incluso llegó a pedirme dinero. Le confesé el miedo que sentí de perderla y cómo ese miedo me llevó a quedarme callado demasiado tiempo. Lina no dijo nada al principio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo, por dentro, sentía que todo se venía abajo. Cada palabra dolía. Cada confesión me partía un poco más. Pero ya no podía seguir siendo un impostor a su lado. Finalmente, rompió el silencio. Empezó a llorar, desconsoladamente. Y sus palabras me... ¿Por qué? ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Qué he hecho yo para que llegaras tan lejos? La voz de Lina temblaba, rota por el llanto. Me miraba como si no pudiera reconocerme, como si el hombre al que había amado y en quien había confiado con todo su corazón hubiera desaparecido. Yo no podía sostenerle la mirada. Sentía que el aire me abandonaba los pulmones. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista y, aún así, no encontraba palabras. ¿Cómo se le explica a la persona que amas, que la has traicionado de la peor manera? Lina, entre lágrimas, me preguntó si alguna vez la había querido de verdad. Si alguna vez fui honesto. Cada palabra era como una herida abierta. Y yo no podía hacer nada más que sentarme ahí, mirando cómo la persona más importante de mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. No intenté defenderme. Ya no había nada que pudiera cambiar lo que hice. Lo único que quería era que Lina entendiera lo difícil que había sido cargar con ese secreto.
Pero sabía que eso no iba a sanar nada. El daño ya estaba hecho. Y lo más doloroso no era solo la idea de perderla, sino verla así, rota por dentro, por culpa mía. Lina se levantó de la mesa llorando. Intenté detenerla, pero me apartó con un gesto frío. Su rostro reflejaba todo: confusión, traición, tristeza y una decepción imposible de borrar. Por un momento, supe que nada volvería a ser como antes. No sé qué pasará. No sé si aún hay esperanza para nosotros. Pero sí sé que hice lo correcto al decir la verdad. Tarde, pero lo hice. Y ahora, solo queda esperar. Esperar a que Lina pueda procesarlo, entenderlo. Aunque no haya excusas para lo que hice, al menos ahora todo está en sus manos. Actualización 2. Han pasado ya varios meses desde que le conté la verdad a Lina. Y aunque al principio pensé que todo podría mejorar, la realidad fue otra. Después de aquella noche, Lina se fue a vivir a otra ciudad. Necesitaba espacio, y lo entendí. Me dolió verla partir. Fue como si alguien arrancara una parte de mí. Pero sabía que estar cerca de mí solo iba a herirla más. Ella necesitaba sanar, y yo también. Pero lo que no esperaba era que Valeria apareciera de nuevo. Al principio, pensé que se mantendría al margen, ahora que todo había salido a la luz. Pero no. Su presencia se hizo más constante, más intensa. Como si ahora que Lina no estaba, creyera que tenía el camino libre. Un día, mientras tomábamos un café, me hizo una propuesta que me dejó helado. Ya no hablaba solo de dinero ni de chantajes. Lo mejor para los dos sería que estuviéramos juntos, me dijo con una calma espeluznante. Lina ya no vale la pena. No te entiende como yo. Esa relación ya está muerta. Déjala ir. Me lo dijo convencida. Como si de verdad creyera que ella era mi única opción. Como si todo lo que había pasado fuera parte de un destino inevitable, donde yo terminaba con ella. Pero su seguridad me dio miedo. No solo porque estaba cruzando una línea más, sino porque, por un segundo, vi en ella algo que no había querido ver antes, alguien capaz de todo. Cuando Valeria me pidió que le diera una oportunidad, me sentí en una encrucijada. Por un momento, lo admito, me vi tentado. La idea de tener una relación con ella parecía una forma de escapar de la culpa que me devoraba día tras día. Pensé que tal vez podría empezar de nuevo, dejar atrás todo el dolor. Pero no. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que su propuesta era la peor idea posible. Estar con Valeria no solo sería una traición aún más grande, sino que también significaría perpetuar el error que había cometido. Ella no solo había sido parte del engaño, había sido el engaño mismo. Y ahora pretendía que eligiera entre ella y Lina, como si pudiera reemplazar a alguien que fue el amor más sincero que conocí. Entonces, por fin, hice lo que debía haber hecho hace mucho. Con palabras claras y sin rodeos, le dije a Valeria que no quería nada con ella. Que no la amaba, que su presencia en mi vida había sido destructiva. Le dejé claro que no iba a seguir con sus chantajes ni con sus juegos. Que su idea de una relación entre nosotros era no solo inapropiada, sino profundamente manipuladora. Ella, como era de esperarse, no lo tomó bien. Intentó culparme, me acusó de ser egoísta, de no saber lo que quería, de desperdiciar lo que podríamos haber tenido. Me dijo que algún día me arrepentiría. Pero esta vez no cedí. Después de esa conversación, Valeria desapareció de mi vida. No la he vuelto a ver, ni a escuchar. Y aunque me siento más libre, también me siento vacío. El daño ya está hecho. Lina está lejos. Se fue sin mirar atrás. Y aunque a veces me pregunto si algún día podré reparar lo que destrocé, también sé que no puedo seguir arrastrando esta culpa para siempre. Nuestra relación ya no tiene arreglo. Lo único que me queda ahora es seguir adelante, sanar y no repetir los mismos errores. Valeria ya no está. Pero la lección que me dejó fue clara: los chantajes, las mentiras y la cobardía tienen un precio, y en mi caso, lo pagué caro. Con el tiempo y la distancia, intento entender que lo único que puedo hacer es aceptar lo que perdí, aprender de ello, y ser mejor. No por redención, sino porque no quiero volver a destruir algo tan valioso. Gracias a quienes me leyeron, a quienes me aconsejaron con sinceridad. No sé si algún día podré reparar lo que hice. No sé si Lina algún día podrá perdonarme. Pero solo deseo, de corazón, que ella encuentre la paz y la felicidad que merece, aunque sea lejos de mí.